Hola, bendiciones para todos, les doy la bienvenida a este vídeo, en el que abordaremos un tema que, aunque a menudo causa temor y ansiedad, es una parte inevitable de nuestra existencia, la muerte. A través de los ojos de la Biblia, exploraremos lo que realmente significa la muerte y las diferentes facetas que presenta, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Reflexionaremos sobre cómo el pecado ha afectado nuestra relación con Dios, y qué esperanza se nos ofrece a través de la fe en Jesucristo. Además, responderemos a la pregunta, ¿es posible evitar la muerte? Quédense con nosotros mientras profundizamos en este esencial y revelador tema. A continuación veremos qué dice la Biblia de la muerte, en el desarrollo de las siguientes partes. Parte 1, Introducción. Parte 2, ¿qué es la muerte? Parte 3, ¿de cuántas muertes habla la Biblia? Parte 4, muerte espiritual. Parte 5, muerte física. Parte 6, muerte segunda. Parte 7, ¿cómo evitar la muerte? Parte 1, introducción. La muerte, en el contexto bíblico, es un tema que se aborda desde diversas expectativas. Según la Biblia, la muerte es el resultado del pecado que entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. La muerte física es vista como una realidad inevitable para todos los seres humanos, pero la Biblia también ofrece una esperanza trascendental. En el Nuevo Testamento, se enseña que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, se abre la posibilidad de la vida eterna para aquellos que creen en Él, Juan 3:16. Esta perspectiva introduce el concepto de la resurrección, en la cual los creyentes serán restaurados a una existencia plena con Dios después de la muerte. Parte 2. ¿Qué es la muerte? Hay muchos conceptos acerca de la muerte, pero según la historia en la mayoría de las culturas se ha creído en la vida de ultratumba. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En este texto se puede ver que la muerte no es el final de la existencia, sino el paso a una eternidad. Morir es pasar a otra dimensión de nuestra existencia. Teológicamente la muerte es separación. Dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Además la Biblia presenta la muerte como una consecuencia del pecado. Dice en Romanos capítulo 5 verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la muerte es la paga por el pecado. Dios le dio un mandamiento al hombre, y le advirtió que la desobediencia a ese mandamiento traería como consecuencia la muerte. En resumen, la muerte en la Biblia es un tema complejo que abarca desde la desobediencia y sus consecuencias, hasta la redención y la promesa de vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Este enfoque proporciona un marco para comprender la mortalidad y el propósito de la existencia humana en relación con lo divino. Parte 3. ¿De cuántas muertes habla la Biblia? Ya vimos que la muerte no es el final de nuestra existencia sino el paso a una eternidad, y además la muerte es separación. En la Biblia podemos encontrar tres tipos de muerte, la muerte espiritual, la muerte física, y la muerte segunda, cada una de ellas está enmarcada por la separación. Parte 4. Muerte espiritual. Dice la Biblia en Génesis 3:8, que después que Adán y Eva pecaron se sintieron desnudos y cuando oyeron la voz de Dios se escondieron entre los árboles del huerto. A partir de este momento la naturaleza pecaminosa del hombre se hizo incompatible con la pureza y santidad de Dios, y esto llevó al hombre a separarse de Dios. En Isaías capítulo 59 versos 1 y 2 dice lo siguiente, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En este pasaje vemos el pecado como una barrera que separa al hombre de Dios. A esta separación es lo que teológicamente se le llama muerte espiritual. Veamos los siguientes textos bíblicos. Efesios 2 verso 1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los efesios que ya habían sido convertidos al Señor, y sigue hablando del mismo tema en los versos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En estos textos podemos evidenciar que el pecado mantiene al hombre muerto, es decir, separado de Dios, y el hombre separado de Dios está dominado por sus deseos carnales. Solo podemos pasar de muerte a vida espiritual, cuando creemos y le entregamos nuestra vida al Señor Jesús. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nuevamente se enfatiza en la condición de muertos en pecados, y como el Señor nos dio vida, perdonando los pecados, al recibir el perdón de nuestros pecados se quita esa barrera que nos tenía separados de Dios, y pasamos a tener vida espiritual, y por tanto la gloriosa esperanza de vida eterna. Parte 5. Muerte física. La muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu y el alma. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos indican que cuando uno muere, hay una separación del cuerpo y el alma. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:28, no hay que temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, es decir, la muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Siempre leemos de la salvación de nuestra alma. El apóstol Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Santiago 1:21. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los textos citados nos dan plena claridad, que la muerte física es la separación del cuerpo del alma y espíritu. Parte 6. Muerte segunda. La muerte segunda también está enmarcada por la separación. En Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21 verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La expresión, esta es la muerte segunda, se refiere a la condena final y eterna. La primera muerte es la muerte física que todos los seres humanos tendremos que experimentar, mientras que la muerte segunda se refiere a la separación eterna de Dios y la condenación en el lago de fuego. Este es el destino final de todos los perdidos. Parte 7. ¿Cómo evitar la muerte? Pero ¿cómo evitar la muerte? Ya hemos visto que la Biblia nos habla principalmente de 3 tipos de muerte, ahora veamos cuál es la muerte que se puede evitar. La muerte física es inevitable para todo ser humano, pero ya hemos visto que esta muerte no es el final de la existencia del ser humano. La muerte espiritual tiene solución antes de que nos llegue la muerte física. Si una persona muere físicamente estando muerta espiritualmente, pasa a la muerte segunda, pero cuando una persona muere físicamente estando vivo espiritualmente, es decir, estando en paz con Dios, entonces esa persona pasa a la vida eterna, para estar siempre en la presencia del Señor donde todo es plenitud de gozo. Así que la muerte que se puede evitar es, la muerte segunda, de la cual se habla en Apocalipsis 21 verso 8. Desde el Antiguo Testamento en Ezequiel 18:32 leemos, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis. En este pasaje vemos que el Señor dice que no quiere la muerte del que muere, pero no se refiere a la muerte física sino a la muerte segunda, que es el final de los perdidos, la eterna condenación, y además establece la forma para evitar la muerte, convertíos y viviréis. La conversión es una doctrina fundamental para la salvación, convertirse es volverse del pecado a la fidelidad y obediencia a Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 51, Jesús dijo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Aquí Jesús establece una condición para no ver la muerte, es decir, para evitar la muerte, y la condición es guardar su palabra. Recordemos que si la muerte física nos aterra, cuanto más aterradora será la muerte segunda. Por tanto, la obra redentora de Cristo está enfocada en librar a la humanidad de la condenación, que es la muerte segunda. En el Evangelio de Juan 5:24 Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí Jesús está haciendo una afirmación, el que oye su palabra y cree en la obra salvífica de Dios, tiene una promesa de vida eterna.
La frase, no vendrá a condenación, es una reiteración de la garantía de salvación. Cuando dice ha pasado de muerte a vida, hace referencia a la muerte espiritual, que es una condición de estar destinado a la condenación o muerte segunda, y pasar a vida es tener vida espiritual, que es una condición de comunión con Dios, y estar destinado a la vida eterna que es la salvación gloriosa que ofrece el Señor a todo el que cree en Él, y en su plan de salvación, que está enmarcado en Él. Conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. En resumen, hemos explorado la complejidad del concepto de la muerte desde la perspectiva bíblica. Comenzamos comprendiendo que la muerte no es el final de nuestra existencia, sino un paso importante hacia lo eterno. Hablamos de las tres muertes mencionadas en las Escrituras: la muerte espiritual, que es la separación de Dios debido al pecado; la muerte física, que representa el fin de la vida terrenal; y la muerte segunda, que se refiere a la condena eterna lejos de la presencia de Dios. También enfatizamos cómo, aunque la muerte física es inevitable, la muerte espiritual y la muerte segunda es algo que podemos evitar al aceptar la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. La conversión a Dios y la obediencia a su palabra son caminos hacia la vida abundante y eterna que Él promete a todos los que creen. Gracias por ver, y no olvides suscribirte para más contenido edificante.